Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos hoy a este espacio de La Joya de Leer. Estamos iniciando la sesión del día de hoy y estamos listos. Nos quedamos la sesión anterior en la página del libro del PDF 42 y vamos a comenzar el tema que dice entre estímulo y respuesta. Comenzamos. Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame, el lector, que comparta con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frank era un determinista, educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y en lo esencial no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frank era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos en cámaras de gas, con la excepción de su... Con la excepción de su hermana, toda la familia, el propio Frank, el propio Frank fue torturado y sometido a innumerables humillaciones sin estar nunca seguro en si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última, esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Víctor Frank era un ser autoconsciente capaz de ver cómo observar su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía o los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus expectativas, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como lección que había aprendido durante la tortura. Por la vía de disciplinas de este tipo mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y embrionaria libertad que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. En las más desagradables circunstancias inimaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir.
La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación de nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Si ni siquiera los animales más inteligentes tienen esos recursos, podemos decir, con una metáfora tomada del lenguaje de la informática, que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento o por ambas cosas. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de ese adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo, no pueden cambiar la programación, ni siquiera tienen conciencia de ella. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramiento. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada y la del hombre ilimitada. Pero si vivimos como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones siguiendo los dictados de nuestra memoria selectiva, también nosotros seremos limitados. El paradigma determinista proviene primariamente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien esto permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores, como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dicen que este mapa en modo alguno describe el territorio. Nuestros dotes singularmente humanos nos elevan por encima del mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos nuestros dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad de elegir. Bueno, la lectura le vamos a dejar hasta este tema. ¿Qué percepción es la que ustedes tienen el día de hoy respecto a lo que acabamos de leer? Fíjate que es muy interesante y aunque lo escuchamos, yo en mi persona lo he escuchado muchas veces, que trabajemos con esa conciencia abierta de poder vivir por medio de la imaginación, de la visualización, eh, otras realidades. La, Me ha ganado lo que es la psicología colectiva, el, el creer las etiquetas de las demás personas y no trabajar con mi poder que tenemos los humanos tan grande de reaccionar de diferente manera y atraer cosas que no queremos. Y acabo de encontrar el punto de quiebre de por qué no avanzamos. Al menos en mi mente, me acaba de caer un 20 bien grande de como que mi mente está más abierta, mi conciencia más despierta. Si una persona, un personaje como Frank, que yo ya había escuchado de él, logró bajo esas condiciones físicas reales, porque eran reales externamente, que no le dañaran su conciencia, que estuviera consciente que podía salir con ese poder y que lo haya logrado, a mí me abre muchas expectativas. Entiendo y siento que podemos lograr lo que queramos si, si mentalmente le damos esa apertura
a ese poder que tenemos de cambiar las cosas, de que no nos afecte lo exterior. Y ahorita tú estás viviendo una situación fuerte, pero es exterior. Y a mí esto se me hace increíble que te haya llegado en este momento. No sé si tú lo alcances a sentir y a ver como yo, pero a mí esto me acaba de cambiar todo. Yo la verdad, Ese es mi... creo que es resultado del trabajo que he estado haciendo este año. Y pues es como, sinceramente me genera un gran impacto el poder de la intención, porque este Ujú, año, desde que inició, comencé con una intención muy marcada y es como si este tipo de eventos me da como, pues, el quiebre en cosas que es necesario soltar, o sea, que no es así como que si quieres, o sea, es necesario soltar para crear en base sólida, no en, tal vez en, pues, así, o sea, como trabajo de hacerlo desde una base más sólida, ¿no? Tal vez me faltaba romper ciertos paradigmas que no podía ver, pero con este evento pues ha sido un impacto tan fuerte que sueltas, o sea, sueltas, por ejemplo, la resistencia. A veces me daba cuenta que como que tenía más resistencia o perdía el tiempo en controversias que para este momento no le veo sentido, o sea, es como suelto, ya no tengo ni la energía, ni la intención, ni la fuerza para ejercer como esa resistencia y esa fuerza que yo pensaba que me daba poder. Y entonces pues estoy más clara, más enfocada, más decidida a concretar lo que desde el inicio del año elegí y decidí hacer. Y pues estos son como las herramientas que estoy recibiendo para fortalecer esa intención y sobre todo mi carácter. Lo visualizo de sí, esa forma. sí, muy, muy, muy poderosa esta información. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante esta sesión. Por lo pronto, pues nos vamos. ¿Algo más que tenga deseo de integrar? No, para nada. Ok, Estamos bien. bueno, que tengan bonito día. Hasta luego, bye bye. Que Dios los bendiga. Bye bye. Bye.